between the rocks. Oh, between the Okay. Y como estaba, no había mucha profundidad, And how there wasn't a lot of deepness, dice que el sol la quemó. that the sun dried it up. Y el tercer grupo And the third group cayó entre los espinos. fell in between thorns. Y esta semilla fue rápidamente ahogada por estos espinos. And these seeds were choked by the thorns. Pero la cuarta parte, But the fourth group dice la Biblia que cayó en buena tierra says that it landed in fertile soil y comenzó a crecer raíces. and began to grow roots. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. And that's what we need to do. Cuando nosotros recibimos esa palabra, When we receive the word of God, no solamente not leerla, only read it, sino que estudiarla, but to study it, investigarla, investigate it, meterla en nuestra mente, put it in our minds, pero por sobre todo en nuestros corazones. but over everything in our hearts. Y esta semilla cayó en buena tierra. And this seed that fell in fertile soil, Y dice la Biblia que dio al 100, al 60 y al 30%. it gave 170 and 30%. En otras palabras, dio fruto. In other words, it gave fruit, Mucho fruto. a lot of fruit. Usted y yo tenemos que dar fruto. You and I need to give fruit. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. La Biblia también dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. The Bible says that the devil came to rob, steal, and destroy. Todo eso que usted y yo hemos recibido Everything that you have and I de received parte de Dios, from God, Él de muchas maneras quiere destruirlo. He wants to destroy it in many ways. Porque Él no quiere que usted y yo vayamos a nuestro destino celestial. Because He doesn't want you and I to go to our celestial place. Y como la buena semilla And like the está good con seed nosotros, that is with us, ¿sí? El diablo siempre va a poner su mayor esfuerzo the enemy is always going to try his strongest para tratar de eliminarla. to try to eliminate that. Por eso es que vemos cómo muchas personas comienzan en el camino correcto That's why a lot of people begin good, y al tiempo se da cuenta de que esta persona se cambió de religión, and then after we see that they changed religion, cambió la verdad they changed truth por la mentira. for a lie. Yo conozco muchos de ellos I know a lot of them que comenzaron en la buena semilla, that started in the good seed, estudiaban en la escuela dominical where they were in Bible studies, y de repente están allá con solo Jesús. and then now they're just with the only Jesus, Se olvidaron del Padre and they forgot about the Father, y se olvidaron del Espíritu Santo. and they forgot about the Holy La Spirit. tercera persona de Dios que estamos estudiando en el servicio anterior. The third person that we just studied in the prior service. El verso 24 de este capítulo 13 Verse 24 of chapter 13, Matthew, habla de este último grupo de la semilla que cayó en buena tierra. talks about the last group that we mentioned that fell in fertile soil. Y dice la palabra del Señor en este Mateo 13, 24 de la siguiente manera. And the word of God says in Matthew 13:24 as this. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Sí? El Señor ha sembrado esa buena semilla en cada uno de nosotros. The Lord has put that good seed in each and every one of us. Pero la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa semilla? But the big question is, what is it that we are doing with that seed? ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa palabra que Dios está sembrando en nuestros corazones? What are we doing with the word of God that the Lord is putting in our hearts? ¿Realmente esta semilla está produciendo fruto en nuestras vidas? Is it really producing fruit in our lives? ¿O está ocurriendo quizás lo que le pasó a los otros tres grupos anteriores en la parábola del sembrador? Or is the seed being affected by the three groups that we mentioned before? Porque muchas veces hay personas que reciben la palabra por emoción. Because there's a lot of people that receive the word of God by emotion. Otras veces hay personas de que media vez les llega el tiempo difícil, dice, no, estaba mejor allá en Egipto. And there's other times when hard times come, they leave and they flee. Estaba mejor en el mundo. They say, I was better in the world. Y se les olvida de que Dios tiene un plan divino para con cada uno de nosotros. And they forget that the Lord has a divine plan for each and every one of us. Y que tenemos
que producir para la gloria de Dios. and that we need to produce for the glory of God. Este mensaje es como un aviso. This message is like a warning. Porque la palabra del Señor dice en el verso 25 que mientras dormían los hombres, Because the word of God says in 25 that while they were sleeping, y usualmente el dormir, amados hermanos, es en la noche. and usually when sleeping occurs at night. ¿Verdad? Excepción un pequeño grupo de gente que trabaja ese turno, pero la mayoría de nosotros dormimos de noche. An exception to the people that have the night shift, but the majority of us sleep at night. Y usualmente, realmente la noche, la oscuridad, amén, es el ámbito en el cual nuestro enemigo se mueve. And at night, in the darkness is where the enemy moves most. Por eso es que dice la Biblia en este 25 que el enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. And in verse 25, it says that the enemy came and implanted The wheat. wheat. Por eso es que al enemigo le encanta moverse en la oscuridad. And that's why the enemy is always in darkness. Le encanta moverse en ese ambiente. He loves to be in that atmosphere. ¿Sí? La oscuridad, las tinieblas son su territorio. The darkness is his territory. Dije, usualmente nosotros dormimos de noche. I said that we usually sleep during night. Y nada malo que durmamos. And it's not bad that we sleep. Necesitamos descansar. We need to rest. Es más, en Génesis dice que a Dios le dio a Adán su Eva mientras dormía. And it's to even mention in Genesis that God gave Adam his Eve when he was sleeping. O sea, Dios le dio su bendición a Adán cuando estaba descansando. That, in other words, that God gave him the blessing when Adam was sleeping. Pero no es de ese dormir del cual yo les vengo a hablar en esta gloriosa tarde, But that's not the type of sleeping that I'm talking about. sino que les vengo a hablar del dormir espiritual. But I'm talking about the spiritual sleeping. Y es cuando comenzamos a descuidarnos And it's when we begin to not take care of what we have. y comenzamos a caer en ese profundo sueño espiritual. And that's when we begin to fall into the profound spiritual sleeping. El diablo encontró a estos hombres descuidados. El diablo encontró a estos hombres de la parábola descuidados. The devil found them sleeping. Y mientras dormían, estos cayeron en un profundo sueño. And while they were sleeping, they had a profound sleep, a deep sleep. Y el enemigo llegó y aprovechó para sembrar cizaña en este lugar. And the enemy came and took advantage and planted weeds. Yo no sé si usted alguna vez ha caído en ese profundo sueño. I don't know if you fell asleep in that profound sleep. Pero en esta semana yo estaba durmiendo But this past week, I was sleeping. y quería despertarme, And I wanted to wake up. pero sentía mis ojos tan pesados, But I felt my eyes really heavy. ¿sí? Porque tenía algo que hacer, Because I needed to do something. pero no me podía despertar. But I just couldn't wake up. Hasta que allá a lo lejos oí que una dulce voz, Until far away, I heard a sweet voice. la voz de mi amada que decía Sergio, The voice of my beloved wife that said, Sergio. pero lo dijo con autoridad. But she said it with authority. Tuve que despertarme, So I had to wake up. pero no quería despertarme. But I didn't want to wake up. Y muchas veces la iglesia está en ese mover, And many times that's how we are. porque conocemos la verdad, Because we know the truth. esta verdad que nos ha hecho libres, The truth that has set us free. y conocemos lo que Dios no quiere que hagamos. And we know what God wants us to not do. Pero como hemos caído en un profundo sueño, But how we've fallen into a deep sleep, hacemos lo que a Dios no le agrada. we do what isn't pleasing to Him. ¿Sí? El diablo sembró, el enemigo sembró cizaña entre el trigo. The enemy planted weeds within the wheat. Cuando la gente se encuentra en un estado está dormida, When people are in deep sleep, se encuentra en un estado de inconsciencia. they're unconscious. ¿Sí? Nosotros ahorita estamos conscientes, Right now, we're conscious. right? Podemos ver el mover de la gente
We can see them moving. We're aware of everyone's movements. Si el vecino está hablando, estamos oyendo. If our neighbor is talking, we can Sí. hear them. Pero el que está inconsciente no puede hacer todas esas cosas. But the one who is unconscious is not able to do those things. El que está dormido es vulnerable a cualquier peligro. The one who is in deep sleep is vulnerable to any danger Porque no está consciente de sus alrededores. because they're not conscious of their surroundings. Y por lo tanto, dije, está en peligro. And therefore, as I said before, they're in danger. Y eso mismo nos pasa a nosotros espiritualmente. And that happens to us, spiritually speaking. Cuando nos descuidamos, When we don't take care of ourselves, caemos en ese profundo sueño espiritual. we fall into that deep sleep spiritually. Este es el aviso, ¿ok? This is a warning. El diablo anda buscando por un tiempo, The devil, anda buscando por un tiempo, he's seeking for a time oscuro en tu vida, he's looking for a dark time in your life ¿sí? Para poder sembrar cizaña en ti. to be able to to plant weeds in you. ¿Usted sabe cuál es el campo de batalla? Do you know the battle? Do you know where the battle is? El campo de batalla es nuestra mente, In your mind. ¿sí? Por eso es que ahí en Efesios 6 dice que Él manda dardos de fuego That's why in Ephesians 6 it says that he throws fiery darts y comienzan los malos pensamientos, and then begin the bad thoughts ¿sí? Y comienzan las tentaciones, and then begin the temptations. ¿verdad? Y al final de todo ello, usted y yo tenemos que decidir qué vamos a hacer. And at the end of the day, we need to decide what we're going to do. Pero antes de eso tenemos que reconocer But before that, we need to recognize de dónde es que están viniendo estos pensamientos, where those thoughts are coming from. ¿sí? Y actuar conforme a la voluntad de Dios. And we need to act accordingly to the will of God. Pero el que está dormido But in a deep sleep, espiritualmente spiritual sleep, ha caído en un tiempo de inconsciencia espiritual. they have again fallen in unconscious. Espero me esté dando a entender. I hope that everyone is understanding. El diablo te quiere poner a dormir. The enemy wants to put you in deep sleep. ¿Sabes para qué? Para que ya no estés de rodillas. Do you know what? So that you're not in prayer time anymore. Yo no conozco tu vida de oración. I don't know your prayer life. No sé si hace un año orabas más que ahora, I don't know if a year ago you prayed more o si estás orando menos. or if you're praying less. Pero lo que el diablo quiere hacer But what the enemy wants to do es que nosotros ya no tengamos esa comunicación con Dios. is that we don't have that communication with the Lord. Y Él nos quiere dormir. And he wants to put us to sleep. Él te quiere poner a dormir para que pierdas tu confianza en Dios. He wants to put you to sleep so that you lose your trust in God. Te quiere poner a dormir. Quiere que caigas en ese sueño profundo. He wants to put you to sleep and put you into deep sleep Para que ya no te des cuenta de la obra que el mismo Satanás está comenzando a hacer en tu vida. so that you don't recognize his own evil plans that he's doing in your life. ¿Sabe que un buen guerrero Do you know that a good warrior tiene que conocer a su enemigo? has to know their enemy? Mire, vayamos a nuestros tiempos actuales. Let's look at our time now. Israel está en guerra, Israel is at war, pero Israel conoce muy bien a sus enemigos but Israel knows a lot about their enemies. y tiene sus maneras de espionaje. And they have their spy plans De tal manera que ellos sabían dónde estaban los grandes líderes. in such a way that they knew where the leaders were Y como Dios les ha dado armamento, and how the Lord has given them armor desde Israel from Israel. mandaron esos misiles They sent missiles donde ellos estaban reunidos abajo tierra to where they were reunited below the land, y eliminaron al enemigo. and they eliminated the enemy. Dios, amados hermanos, God, beloved brothers and sisters, nos ha dado este armamento, has given us this armor, pero necesitamos aprender a usarlo. but we need to learn how to use it. Necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. We need to know the will of the Lord. Porque el enemigo sabe cómo transgiversar la palabra, cómo cambiarla. We need to Porque conocer la palabra, know the word porque el enemigo sabe cómo cambiar la palabra because he knows how to
Change the word. switch up the word Para ventaja de él. Para ventaja del diablo. Señor. for his advantage. Pero si usted y yo estamos dormidos, But if you and I are sleeping, si se nos hace aburrido la palabra, if the word of God is boring to si se us, nos hace aburrido venir al tiempo de oración, if it's boring to come to prayer time, si nuestra vida espiritual en vez de ir creciendo ha menguado, if our spiritual life has diminished, el enemigo va a comenzar a tomar ventaja de tu vida. the enemy is going to take advantage of your life. Por eso es que la iglesia necesita despertar. That's why the church needs to wake up. El estar sentado aquí en la iglesia todos los domingos, amados hermanos, Being seated here every Sunday, brothers and sisters, es bueno, is good porque venimos a agarrar gasolina espiritual. because we begin to get the strength that we need. Pero ¿qué haces cuando no estás en la iglesia? But what happens when you're not in church? ¿Qué haces cuando estás en tu casa? What is it that you do when you're in your house? ¿Qué haces cuando el tentador viene y te da una invitación que no es apropiada? What happens when a temptation comes that's not appropriate? ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? Si estás dormido, If you're sleeping, te vas a ir con la propuesta del diablo. then you're going to go with what he's presenting to you. El enemigo quiere que caigas en un coma espiritual, He wants you to fall into a coma, a do- spiritual coma, donde ya no hay fuego de Dios, where there's no more fire of God, donde ya no hay más hambre Where ni there's no more hunger sed nor de thirst las cosas espirituales. from the things of the Lord. Te quiere tener inactivo. He wants to keep you inactive. ¿Sí? Y nosotros no podemos vivir del pasado. And we cannot live in the past. Oh, cuando yo llegaba al culto, cuando yo llegaba al When I have culto, gone into church hace 5 o 10 años, 5-10 years ago, solo invocaban. they would pray in the beginning, Y comenzaba yo a hablar en lenguas. and I began to speak in tongues. Hay gente ahorita mismo There's people now en esta iglesia in this church que el enemigo les ha tapado la boca. that the enemy has covered their mouths. Ya esas lenguas ya no salen. Yeah, the tongues don't come out anymore. Dios les da un mensaje y ya no lo dicen. The Lord gave them a message they don't speak anymore Porque estamos durmiendo. because they're sleeping. Porque tenemos miedo a ciertas cosas. Because we're afraid of certain Y esa things. es la obra del diablo. El Señor lo reprenda. And that's the work Iglesia, of the enemy. And despierta. then may the Lord rebuke him in the name of Jesus. Despierta. We need to wake up. Y ojalá And God willing, que estos aplausos sean para el Señor. that these claps be for the Lord. En aprobación a lo que Él te está diciendo a través de tu pastor. In approval for what he's speaking to you through your pastor. Y vamos a hacer algo. And that we do something about it. Porque de eso se trata. Because that's what it's all about. No venir domingo tras domingo a No. oír un mensaje. Not just coming Sunday after Sunday to hear the word. Y ya el otro domingo a ver qué dice el pastor. And then another Sunday saying, what is the pastor going to say? Pero actuar en la palabra. But to walk in the word. Porque dije, el diablo te quiere tener inactivo. Because I said the devil wants to keep you inactive. Por muchas razones. For many reasons. Un corazón roto te puede poner a dormir. A broken heart can put you to sleep. Quizás cuando has pasado por una decepción, Maybe a deception sientes que ya no puedes respirar, where you feel that you can't breathe anymore. no puedes procesar más. You can't process things anymore. Y eso que te está pasando te está dañando tanto el corazón And that que has decidido permanecer con esa decepción, And with what has happened, you have decided to just live with that deception, con esa herida. with that wound. Y lo peor, And the worst thing, conociendo palabra, knowing the word of no God, estás haciendo nada al respecto. you are not doing anything about it. Proverbios 3:8. Proverbs 3:8 says, Porque será, hablando de la palabra, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Proverbs 3:8, then you will have healing for your body and strength for your bones. ¿Sí? La medicina usualmente no sabe bien The medicine usually doesn't taste good, y no nos gusta tomar medicina, and we don't like taking medicine, ¿sí? Pero sana. but it heals. El refrigerio, por otro lado, The refreshing times, sí, refrigerio, hay otra palabra, pero anyways. Por otro lado, cuando los niños vienen el martes a la clase, when the kids come to Tuesday school, ellos esperan su refrigerio. oh, they expect their snacks. Snacks, ya. Entonces, esperan, ¿sí? That's why they wait. Y la palabra tiene que ser de esa misma manera para nosotros. And it needs to be exactly like that for us when we hear the word of God.
un refrigerio, a refresher, algo agradable, something pleasing que tiene buen sabor, that has flavor. pero que al mismo tiempo But at the same time, está sanando nuestras heridas. it's healing our wounds. Bendito sea el nombre del Blessed be the Señor. name of the Lord. Pero para sanar tengo que levantarme But to heal, I need to get up y ser capaz de ir a agarrar esa medicina and be able to take that medicine con mis propias manos y tomármela. with my proper hands ¿Sí? and take it. No puedo tomarme la medicina si estoy durmiendo. I can't take the medicine if I'm sleeping. No puedo tan solamente soñar de que fui a agarrar el bote de medicina y me la tomé. I cannot only dream that I went to go take the medicine and drink it. No me voy a sanar. I'm not going to be healed Yo like that. tengo que accionar. I need to take action. Y la palabra nos manda que accionemos And the en word of God ella. says for Hay us to poder action. en la palabra de Dios. There's power in the word of God. El enojo nos puede poner a dormir. Anger can put us to sleep. A veces nos enojamos con Dios Sometimes we get angry with God porque no nos contestó tal y como yo quería que me contestara. because he didn't answer how we wanted to be answered. En mi país estamos bravos, estamos enojados con Dios. And sometimes we're just very brave and we're mad with God. Y para sumarle nos enojamos con los hermanos. And then after that, we get mad with our brothers and sisters Porque las cosas no están pasando como yo quería. because they didn't pass how I wanted it to pass. Comenzamos a perder el entusiasmo. We then begin to lose interest. Nos volvemos hasta rebeldes con Dios. We become rebellious before God. Todo porque hemos caído en ese estado de adormecimiento espiritual. All because we've fallen into a profound sleep. Y nos damos cuenta que en ese estado es como el diablo nos quiere tener. And then we take into account that that's how the enemy wants us. Sí. ¿Usted ha visto a dos personas peleando? Have you seen two people that have fallen? No a golpes, pero así, con palabras. But with words. No piensan, They don't think. no pueden reaccionar They can't react. y se tiran palabras hirientes. They say words, random words Que Hurtful hieren, words. que hieren that hurt el corazón, ¿sí? the heart. Y no se dan cuenta que están lastimando a la otra persona. And they don't know that they're hurting the other person Porque están dormidos. because they're sleeping. Pero si estuvieran alertas, But if they were alert, espiritualmente hablando, spiritually speaking, pudieran accionar de otra manera. they'd be able to act in a different way. Uno de mis dichos One of my sayings es que para pelear se necesitan dos. is to fight you, there needs to be two. ¿Ok? Y si mi Rosita quiere venir a pelear conmigo, But if the other person wants to come and fight with me, mi Rosita, dije, if my wife wants to come and fight with me, yo me doy la vuelta y me voy por otro lado. Me doy la vuelta y me voy por otro lado. well, if Pastor's wife wants to come and fight with him, then he's just going to turn around Porque ella no va a poder pelear sola. because she's going to be able to just fight with herself. Y espero que todo esto que yo le enseño a ella lo ponga en práctica para su vida también. And I pray that everything I show her, she also puts into practice into her life Porque as well. si el pastor quiere ir a pelear con ella, Because if the pastor wants to fight with her, que dé la vuelta y se vaya. that she turns around and leaves. Porque solo no puedo pelear. Because by himself he cannot fight. Nadie puede pelear solo. No one can fight Bendito alone. sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Tenemos a alguien con quien pelear y ese es el diablo. El Señor lo reprenda. There's someone to fight against, and that's against the enemy, that the Lord rebuke him in Jesus' name. ¿Sabes a quién ataca el enemigo? Do you know who the enemy attacks? Él ataca a aquel que sabe orar. He attacks the person who knows how to pray, Él sabe aquel al que le encanta ayunar. who loves to fast, Que el ayunar es su deleite. that in fasting is their delight. Aquel que viene y se fortalece en las vigilias. The one that they get strength from Que- vigils, Que disfruta leer su palabra. that they love to read the Word Sí. of God, En la cual la buena semilla siempre ha dado ese 100, 60 y 30%. in which the seed has given 170 and 30%. A esos ataca. To those he attacks. ¿Para qué va a ir a atacar a alguien que está parqueado? Why is he going to attack someone who's stationed, parked? No. Tiene su Biblia, They have their Bible. tiene más de una Biblia, They have more than one Bible, pero ni siquiera la sabe usar. but they don't even know how to use it. No sabe dónde están los versos They don't know where the verses are. que van a ser medicina para su propia alma, That's going to be medicine for their own soul, mucho menos para ayudar a alguien más. let alone to help someone else. Porque dije, está parqueado. Because as I said before, they're just there. Pero no tiene movimiento. There's no movement. Dios no te quiere así. God doesn't want you like that.
Hay mucha gente en la iglesia There's a lot of people in church. y cada quien conoce su propia vida espiritual. And every one of us knows our spiritual life. Cada quien sabe en qué clase de tierra cayó esa semilla. Everyone knows where that seed was put. Y No. ya, donde cada quien sabe dónde esa semilla cayó. Everyone knows ¿En where qué that seed en fell. qué tierra, clase de tierra cayó? In which group of dirt it fell in. Por eso es que es ahí la importancia de orar. That's why it's very important to pray. La oración debería de ser una de las actividades más importantes de todo cristiano. Prayer should be the most active part of our lives. Y quizás una de las cosas que menos se practica dentro del pueblo de Dios. And that's unfortunately one of the least things that is practiced within the Christian church. Nos encanta cantar We love to sing. y saltar. And Ya dance. yo ya casi comenzaba a saltar allí. I almost began to jump right Sí. there. Y cuando vinieron los cantos de adoración, And when the worship songs came on, comenzaron a tocar mi alma. it began to touch my soul. Levanté mis manos al I cielo, lifted up my hands cerré mis ojos I closed my eyes. y adoré al Señor con todo mi corazón. and I worshiped the Lord with all of my heart. Y Dios me estaba bendiciendo. And God was blessing me. Y yo creo que la iglesia también. And I think the church as Denle well. el aplauso al Señor. Pero cuando llega el tiempo de orar, But when it was time to pray, cuando llega el tiempo de orar, but when it's time to pray, nuestra alma dice, qué aburrido. our soul says, how boring. Yo no sé ni qué decirle a Dios. I don't even know what to say to God. Pero es que todos tenemos necesidades. But we all have necessities. Y todos somos agradecidos. And we're all grateful. Hay mucho por qué pedir. There's a lot of things to ask for. Y hay mucho por qué agradecer. And there's a lot of things to be grateful for. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Hay un canto que bueno, no sé, no lo canto aquí, pero dice, lo voy a cantar, ¿ok? Un poquito. Dice, cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Es la mano del Señor. There's a song that says, when I pray, there's someone that touches me, and that's the hand of God. Después dice, cuando yo canto y bueno, va más para allá, ¿verdad? Pero algo tiene que suceder cuando usted y yo oramos. But there's something that takes place when you and I pray. ¿Sí? La oración, amados hermanos, lo cambia todo. Prayer changes everything. La oración fue la que me cambió a mí y lo cambió a usted. Prayer is what changed me and changed you. Cuando usted y yo oramos, somos fortalecidos. When you and I pray, we're strengthened. Dios nos transforma. God transforms us. Cuando yo oro, me asemejo a Cristo. When I pray, I get closer to God. Y el Espíritu Santo realmente toma control de mi vida. And the Holy Spirit takes control of my life. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque mientras nosotros no oramos, Because meanwhile, we don't pray. nos concentramos en las situaciones terrenales. We concentrate on the things around us. Y el enemigo comienza a poner duda And the enemy begins to put doubt y miedo and fear en nosotros. in us. Pero cuando nosotros oramos, But when we pray, porque orar es una conversación de arriba, de abajo para arriba, because a prayer is a conversation that goes from us up to heaven to God, y Dios te contesta, and He answers you. y comienzan a fluir esos versos, And then begin to flow the y verses. Dios te dice, And God says, yo estoy contigo, I am with you. nunca te dejaré, I will never leave nunca you. te desampararé. I will never forsake you. Aleluya. Cuando nosotros oramos, When we pray, la mano de Dios se está moviendo the hand of God is moving, y nos está levantando and He is lifting us up para que podamos ver las cosas de una manera más consciente so that we may see things clearly, y no como el diablo nos quiere tener, and not how the enemy wants us to be, dormidos. sleeping. Cuando yo oro, When I pray, yo quiero más de Cristo I want more of Christ. que de este mundo. ¿Qué me puede ofrecer? And this world, what is it that it can offer me? Cuando oramos, When we pray, recibimos un nuevo entusiasmo, we receive a new enthusiasm, ¿sí? Una nueva oportunidad, a new opportunity, un fresco poder. a fresh power. ¿Por qué? Why? Porque todo es dirigido a Jesús. Because everything is directed towards God. Estamos hablando con el
el Todopoderoso, We're speaking to the Almighty. el Shaddai. El Aleluya. Shaddai. Si realmente queremos cambiar, When we really want to change, necesitamos disciplinarnos en la oración. we need to discipline ourselves in prayer. Cada vez que practico algo bíblico, Every time I practice something biblically, algo que Dios recetó para mi vida, something that the Lord gave to me, algo se quebranta adentro de mí. there's something that breaks within me. Hay cosas ahí adentro There's certain things that are inside que realmente no necesitamos. that we really don't need. Hay cosas ahí adentro There's things que inside Dios necesita acomodar. that God needs to put in order. Y cuando nosotros practicamos las disciplinas And espirituales, when we practice spiritual discipline, algo comienza a suceder something adentro de begins to nuestra vida. happen inside of our lives. Por ejemplo, For example, cuando damos, when we pray, ya sea para la obra del Señor o para mis semejantes, whether it be for other people or for the Lord's work, comenzamos a quebrantar esa dependencia de sí mismo. we begin to break the independence of ourselves. Porque muchas veces dije el enemigo pone duda en nosotros. Because as I said before, the enemy puts doubt in us. Oh, este mes no la voy a hacer. But this time I won't do it. No voy a poder pagar mis biles. I won't be able to pay my bills. Este mes ando alcanzado. Ando alcanzado. I don't have enough. Oh, I don't have an. Ya. Creo que debe ser dicho salvadoreño, ¿verdad? Pero el enemigo comienza a poner duda. But the enemy begins to put doubt. Comienza a poner ese desconforte. Solo He begins to put discomfort discomfort. En inglés sí me lo sé. En cada uno de nosotros. in each and every one of us. Y nos olvidamos de las promesas. And we forget about the Nos promises. olvidamos que somos hijos de Dios. We forget that we're children of the Sí, Lord. pero cuando nosotros practicamos esa disciplina, But when we practice the discipline, quebrantamos, dije, esa dependencia en sí mismo. we break that independence of ourselves. Nosotros no dependemos de nosotros mismos. We don't depend of Nosotros no dependemos de ese trabajo tan hermoso que tiene y que le da tanto dinero. We don't depend of the job that provides us so much money. Nosotros dependemos del Cristo de la gloria. We depend La of the Biblia Christ, dice que Él es nuestro proveedor. in which He is our provider. Dios. God. Sí. Cuando me deleito en dar, When I delight in God, cuando puedo pensar en otros, when I think of others, es cuando el Espíritu Santo me impulsa a dar. is when the Holy Spirit impulses me Mi espíritu se regocija. and my spirit rejoices. Mi espíritu siente aquella satisfacción que solamente proviene de Dios. My spirit feels satisfaction that can only be provided by God. ¿Sí? Muchos no saben qué es eso, And many don't know that porque necesitan quebrantar eso allá adentro. because they need to break that. Necesitan aprender a depender de Dios. They need to learn to depend of God. ¿Sí? Cuando diezmamos, When we tithe, le estamos creyendo a Dios. we're believing God. Y sabe lo que se está destruyendo adentro nuestro. And you know what's being Destroyed. Ese espíritu de dependencia propia. The spirit of dependence of ourselves. Ese espíritu de duda. The spirit of doubt. Porque comenzamos a depender de Dios. Because we begin to depend of God. Y en tiempos de necesidad, In the time of necessities, podemos con toda convicción we can, with all conviction, mirar al cielo look to the heavens y sabiendo de que nuestro socorro viene de lo alto. knowing that our refuge comes from above. Y que nuestro Dios, no sé cómo, And that our God, not knowing how, pero Él nos va a proveer. but He will provide. Siempre. Always. Dice en Malaquías, creo que es 3:8, dice, probadme ahora en esto. Malachi 3:8, I believe, says, "Try me in this," Dice Jehová de los ejércitos. says the Lord of Si, armies. si no os abriré las ventanas de los cielos If I would open the y heavens derramaré bendición sobre vosotros. and will pour a blessing on Y you dice, hasta que sobre y abunde. until there's overflow. Sí. Cuando yo doy,
When I give, yo destruyo el poder de dependencia propia. I destroy the power of independence. Y lo mismo aplica a la oración. And the same applies to prayer. Necesitamos orar hasta que algo suceda. We need to pray until something happens. Hasta que Dios mueva su mano en favor nuestra. Until the Lord moves his hands in our favor. La fe es la que mueve la mano de Dios. Faith is what moves the Lord. Pero no nos podemos cansar. But we cannot grow tired. No podemos mirar hacia atrás. We cannot look back. La Biblia dice The Bible says que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Y así como amó a los de antaño, And just like amó a los de antaño, los de pasados from the personas, past times, nos ama a nosotros también. he also loves us as well. Él tiene cuidado de nosotros. He takes care of us. Necesitamos orar hasta que algo suceda. We need to pray until something happens, Especialmente sobre todo aquello que nos detiene. especially over those things that are barriers, Debilidades, weaknesses, corazones rotos, broken hearts, el enojo, anger, incredulidad, doubt, tantas cosas que podemos mencionar. many things that can be mentioned. Pero cada quien conoce su vida espiritual. But we all know our spiritual life. Pero necesitamos orar. But we need to pray. Necesitamos poner esas peticiones delante de Dios. We need to put those petitions before the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. La iglesia The church muchas veces no le da importancia al servicio de oración The church does not put importance to prayer time hasta que la necesidad comienza a tocar nuestras puertas. until needs begin to knock on the door. Pero necesitamos de mantener una vida disciplinada de oración. But we need to maintain a disciplined prayer life. En Isaías 64 In Isaiah 64, vemos la reflexión del profeta. we see Reflexión. his reflection Comparando a lo que con alegría hacían la voluntad de Dios. comparing of what he did with the will of God, Y la Biblia dice que los recibía con gusto. and that he did it with joy. En contraste On contrast con los que pecaban constantemente, to those who sin constantly, el versículo 5 dice, tú te enojaste y termina con una pregunta. ¿Podemos acaso ser salvos? Déjame leer el versículo 5. A ver si ahí lo pusieron ya en inglés. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste, porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y la pregunta, ¿podemos acaso ser salvos? Y miren lo que dice el versículo 6 y 7 de look ese at what mismo. verse 6 and 7 says. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mira qué descripción la que hace el profeta. Amén. Dice el 7, nadie hay que invoque tu nombre. Y aquí es donde quiero que lea bien despacito. Que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. El que está dormido The one that is sleeping y que ha caído en ese profundo sueño sencillamente continúa pecando. and who falls asleep continuously sins. Sabe que está mal, And they know they're wrong, pero no quiere despertar. but they don't want to wake up. Le gusta la situación espiritual en la que se encuentra. They like the spiritual situation in which they're in. Y necesitamos despertar, And we need to wake up porque el enemigo se va a aprovechar de ti. because the enemy is going to take advantage of you. Si no entras a este despertar espiritual, If you don't wake up, necesitamos que Dios remueva, we need God to remove, que Él nos agite, that he shakes us, que Él nos sacuda, agite, creo que es, que Él nos sacuda y nos despierte. that he shakes us and wakes us up. Hubo un hombre There was a man allá en San Juan capítulo 5 in John chapter 5
que le llaman el paralítico de Bethesda, where they call him the paralytic of Bethsaida, ¿sí? Que por 38 años estuvo esperando que un ángel removiera, that for 38 years he was waiting for an angel to remove, que agitara, to agitate the waters, sacudiera to shake el agua para que ese milagro que él esperaba the waters so that that miracle that he was waiting for sucediera. would happen. Hasta que Jesús Until Jesus se le acercó con la más maravillosa pregunta came to him with the most beautiful question para él, for him, porque había sufrido por 38 años. because he suffered for 38 years. Y el Señor le dijo, And the Lord asked him, ¿quieres ser sano? do you want to be healed? Do you want to be healed? Señor, pero por 38 años se me adelanta alguien. Lord, but for 38 years someone has always gone before me. Y cuando el ángel viene a agitar allí, And when the angel comes to agitate the waters, ya alguien más me ha ganado. someone else has already won. Pero Dios tocó su vida. But God touched his life. Yo te pregunto lo mismo. And I ask you today, ¿Quieres ser sano? do you want to be healed? ¿Sano de tu manera de pensar? Healed of the way that you think? De esos pensamientos de duda que muchas veces te vienen. Healed of the thoughts of doubt that come? Sano de la manera como estás viendo las cosas. Healed in which the way that you see things? ¿Quieres finalmente despertar a la verdad de Dios? Do you really want to become awake to the truth of God? Necesitamos despertar. We need to wake up. Necesitamos que Dios nos agite. We need God to agitate us. La mujer del flujo de sangre, San Marcos 5. The woman of Vete a San Marcos 5. the flow of blood. Dice la Biblia que por 12 años Says the word of God that for 12 years, esta mujer había sufrido tanto. she suffered a lot. Ella necesitaba hacer algo. She needed to do something about it. Y amados hermanos, si no despertamos And brothers and sisters, if we don't wake up y hacemos algo, and do something, nada va a pasar. nothing will happen. Esta mujer se levantó This woman got up y fue en búsqueda de Jesús. and she wanted to go look for Jesus. Y la Biblia describe que había mucha gente. And the Bible says that there were a lot of people. Y me imagino yo que si por 12 años había estado en esa condición, I can imagine that for 12 years, if she was in that condition, físicamente estaba débil. physically she was weak. Y el Señor estaba rodeado de la multitud. And Surrounded by the multitude. surrounded by a lot of people. Y pienso yo de que que comenzó a hacerse camino. And I think that she was walking towards him. Y quizás le decía, Señor, dame fuerzas. And probably said, Lord, give me strength. Porque mira toda esa gente que está delante. Because look at all the people that are in the front. Y quizás metí un brazo. And maybe Metía un brazo probably put an arm in. y el otro. And the other. Y poco a poco And iba little by little, caminando she was walking. hasta que llegó a la meta. Until she got the goal. Pero no se quedó parqueada en un lugar. But she didn't stay in one place. Ella necesitaba esa sanidad divina. She needed that divine healing. Y cada uno de nosotros conoce su condición espiritual. Each and every one of us knows our spiritual. Yo sé cuando he decaído espiritualmente. I know when I have fallen spiritually. ¿Sí? Y yo sé cuando Dios me está levantando. And I know when the Lord is lifting me up. Usted sabe cómo está espiritualmente. You know how you are spiritually. Y usted decide And you decide si quedarse así como está. to stay like that. O quizás gozar aún mayores cosas que ha gozado en el tiempo anterior. O gozar un nivel espiritual que quizás gozó en el tiempo anterior. Or maybe go into another time that you were in before. Pero necesitamos levantarnos. But we need to get up. Levantarnos como esta mujer. Get up like this woman. La Biblia dice que solamente tocó el borde del manto del The Bible Señor. says that she only touched the mantle of his robe. Y fue sana. And she was healed. Venció los obstáculos She overcame the obstacles hasta que llegó y tocó a Jesús. until she came and touched Jesus. Pero ella lo hizo porque iba con toda determinación. But she did it because she was determined. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. La Biblia dice que virtud salió de Jesús. The Bible says that
Power came out of the Lord. Poder sanador salió de la presencia del Salvador. Healing power came out of our Savior. Para obtener el beneficio de la fe, To obtain the benefit of faith, necesitamos estar despiertos. we need to be awake. No podemos permitirnos el dormir en estos tiempos de oscuridad. We cannot allow ourselves to be sleeping during these dark times. Si no despertamos, If we don't wake up, el diablo se va a aprovechar de la iglesia. the enemy will take advantage of the church. Ya casi termino. I'm almost done. ¿Sabe que el diablo está usando nuestro gobierno para influir en nuestra sociedad, Do you know that the enemy is using the government to influence our society, en nuestra familia, in our families, en nuestros hijos, in our children, en nuestra iglesia? in this church? Y la iglesia, bien, gracias. And the church, I'm fine. Quiero leerles, con esto termino, dije, amén, porque la iglesia necesita despertar. Desde aquí no se predica política, pero esto es bien importante. There's something that I will say that needs to be paid attention to because, Dije, desde aquí no se predica política, and from here we don't preach politics, pero esto es muy importante. but this is very important. Preposición 3. Proposition 3. Enmienda la Constitución en California. Amends. La Constitución en California. The Constitution of California, It's amended. De tal manera que reconoce by such place, recognizes el derecho fundamental del matrimonio, no importando el sexo o raza. The Constitution of California recognizes in such a way of the fundamental right of marriage that it does not matter sex nor race. Remueve, aquí está la palabra, remueve el lenguaje en la Constitución de California, comenzando que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. Removing the language in the Constitution of California, beginning with removing the words of man and woman in matrimony. Only man and woman in matrimony. ¿Y sabe lo que es más vergonzoso? And do you know what's the most embarrassing? Uno de sus mayores impulsadores, One of their supporters la Iglesia Evangélica Luterana en América. is the Evangelical Lutheran Church. Por eso les decía el martes, That's why I said last Tuesday, si usted tiene el privilegio de votar, if you have the privilege to vote, ejerce ese derecho. practice your right. No vaya a votar porque el candidato es simpático Don't vote because they're nice people o porque he sido por los años anteriores de determinado partido. or because you were a part of that party. Usted va a votar por el partido que soporta la palabra de Dios. Vote for the ones that have biblical standards. Yo no puedo creer I cannot believe que una persona se llame cristiana that one person who calls themselves Christian y está votando por ese partido que acepta el matrimonio homosexual. and that supports the Proposition 3 of homosexuality. Por ese partido que acepta el aborto. And that party that accepts abortion. El aborto es asesinato. Abortion is assassination. El transgénero, The el homosexualismo, transgenderism, el homosexuality, lesbianismo lesbianism es abominación a Jehová. is abominable before the Lord. La Agenda 2030 The Agenda 2030, o 2030 o 40. Bueno, esa 2030. agenda, eso es satánico. is satanic. Si realmente soy un hijo de Dios, If I'm really a child of the Lord, no puedo I cannot, ni debo apoyar nor should I a support estos grupos políticos que van en contra de lo que yo he creído, these political groups that go against what I believe, que va en contra de mi fe. that go against my faith. Iglesia, despierta. Church, wake up. Tú te vas al trabajo You go to work
Y si continuamos con esta clase de políticas, And if we continue with these types of politics, allá va a haber una mujer que se cree hombre there will be a woman who believes she's a man, enseñándole a nuestros hijos. teaching your children. Y de repente, And all of a sudden, si tú no estás despierto, if you are not awake, ni cuenta te vas a dar. you won't even notice. Necesitamos orar. We need to pray. Necesitamos orar. We need to pray. Necesitamos despertar We need to wake up de ese profundo sueño espiritual en el cual hemos caído. of that profound sleep in which we have fallen into. Ese es el aviso This is the warning de Dios para nosotros of God to us en esta tarde. in this evening. Póngase de pie. You may stand. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, por un pueblo que es entendido, Señor. Un pueblo que te ha conocido, un pueblo que sabe orar. Un pueblo que sabe de que esa oración tiene poder, no solamente para cambiar nuestra vida interior, pero también, Señor, tiene poder para moverse.